Bienvenidos y bienvenidas al encuentro 2 del núcleo 7. Hoy vamos a trabajar sobre la transición epidemiológica y el mosaico epidemiológico, para lo cual vamos a poner en práctica algunos de los elementos que estuvimos trabajando en las semanas anteriores. La epidemiología, al tener como su objeto de estudio las relaciones del proceso salud-enfermedad-atención en las poblaciones humanas y estar llamada a contribuir a la reorganización de las prácticas de salud, la epidemiología se enfrenta entonces a cuestiones teóricas metodológicas muy importantes. Un ejemplo significativo de este tipo de problemas es el uso del análisis epidemiológico para comprender los cambios que se han producido en el proceso de salud, enfermedad, atención en los países que por ahora denominaremos, entre comillas, países subdesarrollados. La existencia de un poderoso arsenal metodológico y técnico en el ámbito de la epidemiología clásica no siempre responde a las necesidades de nuevas perspectivas que puedan develar otras dimensiones del fenómeno epidemiológico en sociedades que presentan intensos procesos de cambio. Por ello, en esta clase nos centraremos en la discusión de un aspecto controvertido y relevante de este fenómeno que estudiamos, el proceso salud, enfermedad y atención. Hoy vamos a trabajar sobre las tendencias históricas de los cambios de los patrones de morbilidad y mortalidad. La rigurosa bibliografía sobre el tema muestra que esta transformación se ha producido de forma intensa y no necesariamente de manera homogénea, en distintas sociedades e incluso en una sociedad determinada. Como conversamos la semana anterior, al interior de un país, al interior de una provincia e incluso de un municipio, suceden significativas heterogeneidades. Entonces, es posible dentro de esta literatura diferenciar tres teorías. Por un lado, la de la transición epidemiológica. Por otro lado, la de la transición en salud. Y finalmente vamos a trabajar con la mirada sobre el mosaico epidemiológico. Es importante este núcleo para nuestra asignatura por estas miradas, que tienen orígenes y objetivos diferentes y contribuyen de manera diferente a la construcción del pensamiento epidemiológico. Todos los autores que han trabajado con tendencias históricas en los indicadores de mortalidad ya están disponibles en los países occidentales. Son unánimes en mostrar que un proceso de constante e intenso descenso en estas tasas comenzó hace más de un siglo, solo interrumpido en periodos cortos, como por ejemplo durante las grandes guerras. En cuanto a las tendencias de morbilidad, no ha sido posible desarrollar ese análisis debido a la falta de registros que permitan la construcción de indicadores de ocurrencia de enfermedades en periodos prolongados de tiempo. Sin embargo, los escasos datos existentes para periodos más cortos sugieren que la incidencia y la prevalencia de enfermedades también cambian con el tiempo, experimentando cambios que no siempre siguen en paralelo con las tendencias de mortalidad. El análisis de los indicadores de mortalidad entonces es fundamental para comprender la dinámica de la población. Una reducción intensa y rápida de este indicador influye fuertemente en la estructura demográfica, con un aumento de la esperanza de vida y un envejecimiento de la población. Estos cambios, además, conducen a cambios técnicos, financieros y organizativos en los servicios de salud. Por lo tanto, vale la pena presentar alguna evidencia empírica de cambios en los patrones epidemiológicos de diferentes países, para luego analizar las respuestas propuestas por estos modelos teóricos que hoy vamos a repasar. Entonces, en los países europeos, los registros de mortalidad comenzaron en el siglo XVI, con los estados luchando por controlar a las personas disponibles, con las miras a recaudar impuestos, a formar ejércitos, a tener un control sobre la población. En Inglaterra se han registrado muertes por causas específicas desde 1839. Las estadísticas dejan en claro que en los países, y por ahora los vamos a nombrar entre comillas, países desarrollados, la mortalidad comenzó a caer a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Esta tendencia ha ido acompañada de un aumento progresivo de la esperanza de vida al nacer, que va desde aproximadamente los 30 años a principios del siglo XX hasta algo alrededor de los 80 en los últimos tiempos. En los Estados Unidos, la esperanza de vida aumentó en 0,2 años
entre 1880 y 1890, aumentando a 0,4 años entre 1910 y 1920. Las dificultades económicas y la guerra interrumpieron esta tendencia, con una caída de 0,2 años en la década de 1930, alcanzando un pico anual promedio de 0,53 años en la década siguiente. En el caso de Japón, que hoy tiene niveles de salud comparables a otros países, entre comillas, desarrollados, el cambio se produjo de manera bastante intensa, ya que la mortalidad solamente disminuyó de manera significativa desde la década de 1920. Los cambios registrados en las tasas generales de mortalidad se comprenden mejor cuando se desglosan por grupos de causas. En estos países, las enfermedades infecciosas y parasitarias son reemplazadas por las enfermedades crónicas degenerativas y las causas externas como principales componentes de la mortalidad. Es decir, disminuyen las causas de enfermedades infecciosas y parasitarias y comienzan a predominar las causas externas o la de las enfermedades crónicas. En Inglaterra, en el periodo de 1848 a 1971, se observó una reducción del 74% en las tasas de mortalidad que se atribuyó a la disminución de las enfermedades infecciosas. Desde 1968 se han observado tasas decrecientes en los Estados Unidos en el grupo de las enfermedades crónicas, principalmente debido a las enfermedades cardiovasculares. Poco tiempo después se inició el mismo fenómeno en otros países, entre comillas, desarrollados como Holanda, Japón, Canadá y Bélgica. Para tener una idea de la importancia de esta reducción de tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares ajustadas por edad, se redujeron en los Estados Unidos de 1968 a 1987 en aproximadamente un 40%. El caso es que, sin embargo, incluso en algunos países, entre comillas, desarrollados como es Alemania, Austria, Francia y Dinamarca, estas tasas han seguido aumentando. En los llamados países, entre comillas, subdesarrollados, se presenta un grupo muy heterogéneo en varios aspectos. La tendencia decreciente de la mortalidad solo se ha observado de manera más consistente y generalizada desde 1940. Sin embargo, se han observado descensos significativos en periodos más remotos, como por ejemplo América Latina desde inicios del siglo XX. O como lo vimos la semana anterior, el caso de Argentina presenta un descenso en la mortalidad desde 1870. Cabe señalar que estos países, en general, los registros de mortalidad son deficientes y ello dificulta la construcción de series históricas de tasas de mortalidad por periodos prolongados. Sin embargo, este problema es más grave en los países del continente africano. Salvo algunas excepciones, el punto común entre los países subdesarrollados es que, independientemente de las tendencias observadas, presentan marcadas diferencias respecto a los países, entre comillas, desarrollados. Desde este paradigma, en los países subdesarrollados, las tasas de mortalidad son elevadas, con un alto peso relativo en las enfermedades infecciosas, y la esperanza de vida al nacer tiene una diferencia media del orden de 20 años con los países desarrollados. Sin embargo, en muchos países, particularmente en Europa del Este, Asia y América Latina, las enfermedades crónicas degenerativas ya son responsables de una mayor proporción de muertes. En este último grupo de países, en particular los miembros del antiguo bloque socialista, merecen una atención especial, porque países, por ejemplo, como China, Cuba y Hungría, luego de sus respectivas revoluciones, mostraron una rápida caída en las tasas de mortalidad y en la preponderancia de las enfermedades infecciosas, así como aumentos sustanciales en las esperanzas de vida. Al observar este proceso con mayor detalle para América Latina, parece que los cambios en las tendencias de mortalidad se han caracterizado no solo por su inicio tardío, sino también por una gran heterogeneidad entre los diferentes países de la región. La composición de la mortalidad por grupos de causas, en el mismo periodo, se observó que las enfermedades crónicas
degenerativas son responsables del 5% de las muertes en Guatemala, El Salvador y Ecuador, mientras que en Cuba, Costa Rica, Chile y Argentina, este grupo de causas representó en promedio el 30% de las muertes. Al observar la tasa bruta de mortalidad por 1000 en algunos países seleccionados de América Latina, podemos ver algunas distinciones significativas. En primer lugar, algunos países presentan tasas de mortalidad bruta por 1000 más bajas que otras. Por ejemplo, Haití y Bolivia presentan valores mucho más altos que Costa Rica. Por otro lado, la presentación de la tabla en quinquenios, según los datos disponibles, por ello no figura el quinquenio 2005 y 2010, esta disposición de datos muestra una tendencia al descenso de las tasas de mortalidad, aunque en algunos casos, como en El Salvador, Cuba, Costa Rica, Chile y Argentina, se observa un pequeño ascenso para la última década. Entonces, ¿con qué se relaciona este fenómeno? Tal como lo trabajaron en la actividad de la clase pasada, este aumento de la mortalidad se vincula con el aumento del envejecimiento poblacional. Aquí comenzamos, entonces, a cuestionar los modelos teóricos que pretenden explicar de manera lineal lo que sucede en determinados grupos de países definidos como, comillas, subdesarrollados. ¿Qué factores intervienen en la heterogeneidad de las tasas de mortalidad que se presentan en los países de América Latina? Tal como lo trabajamos en la clase anterior, los movimientos demográficos tienen sus matices y particularidades geográficas y según la clase social, incluso hacia el interior de la misma región, dentro del mismo país, dentro de una misma provincia. Entonces, para comprender las tendencias históricas en los patrones de morbimortalidad, debemos incorporar al análisis otros elementos que se vinculan a las condiciones en las que viven las personas, cómo se estructuran los sistemas de salud, cuáles son las condiciones de trabajo, cuáles son los modelos de producción de los alimentos, cómo impacta la situación ambiental en esos modos de vida, etc. Preguntarnos sobre las condiciones de vida tiene que ver con este aumento en la esperanza de vida al nacer que se presenta en América Latina. Mientras a inicio del siglo XX la esperanza de vida en promedio era de 40 años, hacia 1980 aumenta ese promedio a 64 años, los datos que tenemos ilustrados en el mapa representan los datos de la década de 1990, donde podemos advertir serias heterogeneidades. Los países pintados de azul más oscuro presentan una esperanza de vida al nacer que supera los 76 años de edad, mientras los más claritos señalan una esperanza de vida al nacer menor a los 70 años. De manera ilustrativa, aquí podemos ver la esperanza de vida al nacer para el quinquenio 2015-2020, donde los países más anaranjados tienen una esperanza de vida mayor que los países de colores amarillos y más claritos o verdes. De esta manera, si la mortalidad comienza a resultar principalmente de patologías crónicas, la prolongación de la vida plantea nuevos problemas en relación con la morbilidad. Esto, por muchos grupos de causas, ha mostrado una tendencia creciente, asumiendo por tanto un sentido inverso al patrón de mortalidad. Esto tiene consecuencias para la calidad de vida, ya que aumenta el tiempo medio de discapacidad. En este contexto toman relevancia las condiciones materiales en las que se desarrolla la vida de las personas, porque aparecen las enfermedades o discapacidades con las que se puede convivir entre comillas, durante largos años, incluso durante décadas, que se corresponden con las esperanzas de vida al nacer. Se configuran así biografías que durante las últimas décadas de su vida vivirán enfermas. Una de las perspectivas más importantes para la interpretación de los cambios en los patrones de morbilidad y mortalidad ha sido la teoría de la transición epidemiológica. Originalmente se desarrolló para apoyar la teoría de la transición demográfica, en la medida en que los eventos mórbidos tienen fuertes implicancias para la dinámica de la población. Las teorías demográficas de base neomalthusiana explican las experiencias exitosas en el desarrollo económico
como consecuencia de la reducción de la mortalidad y la fertilidad. La reducción de la mortalidad resultaría de la asimilación de nuevas tecnologías que incrementan la efectividad y la eficiencia en los servicios de salud, independientemente de los niveles de producción y consumo. Los defensores más radicales de esa teoría creen que las medidas de salud pública con alto impacto en la mortalidad no deben usarse en áreas subdesarrolladas entre comillas, donde las tasas de crecimiento de la población son altas. Entonces, apoyada en este paradigma, la teoría de la transición epidemiológica supone la existencia de patrones de salud y enfermedad susceptibles de tipificación, que se suceden en etapas de manera lineal como causa y consecuencia. Se define una primera etapa en la que las poblaciones pasan de niveles de alta mortalidad causados por enfermedades infecciosas a otra etapa donde la mortalidad se reduce significativamente y emergen las enfermedades crónicas degenerativas como la principal causa de muerte. Hacia finales de la década del 60, Frederiksen propone un modelo alternativo que se basa en la evidencia de que la disminución de la mortalidad y la fecundidad se produce como consecuencia del aumento de los niveles de vida. La caída de las tasas de mortalidad es vista, por este autor, como parte de la solución de los problemas de la población, junto con la reducción de la fecundidad, y no como un determinante del desarrollo económico. La reducción de la mortalidad se considera ahora uno de los factores que contribuyen a la reducción de la fecundidad. Este autor es el primero en establecer la idea de que los patrones de enfermedad y reproducción ocurrirán en etapas: la tradicional, la transición temprana, la transición tardía y la moderna, reflejando el grado de modernización de esa sociedad. A cada una de esas etapas corresponderían patrones definidos de problemas ambientales, enfermedades prevalentes, mortalidad, fecundidad, estado nutricional y organización de los servicios de salud. Posteriormente, Omram, sin referirse al trabajo de Frederiksen, utilizó la teoría de la transición demográfica para establecer el concepto de transición epidemiológica. Esto constituye un proceso universal basado en las siguientes proposiciones. El autor propone, en primer lugar, la mortalidad es un factor importante en la dinámica de la población. En segundo lugar, las pandemias son reemplazadas gradualmente por enfermedades degenerativas y otras enfermedades resultantes de la acción humana. En tercer lugar, dice que durante la transición epidemiológica los cambios más profundos ocurren entre niños y mujeres jóvenes. Y por último, subraya que los cambios que ocurren en los patrones de salud y enfermedad acompañan a la transición demográfica y socioeconómica, siendo parte del complejo de modernización. Para el autor, el proceso de transición se daría en tres etapas: la era de las pestilencias y el hambre, la era del declive de pandemias, la era de las enfermedades degenerativas combinadas con las enfermedades provocadas por el hombre. Otros autores, a partir de la observación en las disminuciones crónicas, definieron posteriormente una cuarta etapa, la edad de la prolongación de las enfermedades degenerativas. Entonces, el modelo de la transición epidemiológica presenta una dinámica del cambio en las causas de muerte de las poblaciones, en las que las variaciones en ritmo e intensidad de la transición obedecen inicialmente a la reducción de la mortalidad y secundariamente a las variaciones en la fecundidad y a sus determinantes. Pueden ser socioeconómicos, políticos, culturales, ecológicos, médicos o científicos. De esta manera, estas sucesivas etapas que se definieron pueden darse en distintos modelos de transición según el ritmo y la intensidad de los cambios. Estos modelos de transición señalan el modelo clásico occidental, que se representa por la experiencia de los países de Europa Occidental y de Norteamérica; el modelo acelerado, cuyo ejemplo más expresivo es el de Japón, caracterizado por una fuerte caída de sus tasas de mortalidad a partir de 1920, y el modelo tardío o contemporáneo, que describe cambios recientes, aún en proceso en los países, entre comillas, subdesarrollados. La idea de la transición epidemiológica, como se ve, está asociada a la búsqueda de una estructura macroteórica
capaz de ordenar la amplia variedad de observaciones comparativas sobre cambios en los patrones de mortalidad y morbilidad entre naciones. Sus fundamentos, como hemos visto, se derivan del enfoque neoevolutivo hacia la modernización. En este sentido, es un concepto basado en el supuesto de que las sociedades tradicionales, en gran parte las sociedades rurales, se transforman en sociedades avanzadas o modernas a través de una secuencia determinada de procesos específicos, como si se tratase de un pasaje de la vida tradicional y primitiva que es gradualmente reemplazada por una forma de vida moderna y más dinámica y compleja. Aquí aparece la noción muy fuerte de subdesarrollo y el desarrollo como extremos opuestos de un proceso continuo. La modernización se presenta como una transformación total de la sociedad tradicional, en los tipos de tecnología, urbanización y organización social que caracterizan a las naciones avanzadas y económicamente prósperas. Los modelos explicativos de la transición epidemiológica propuestos hasta ahora tienden a adoptar una visión del cambio muy simple, evolutiva y etnocéntrica. La idea de un patrón de desarrollo lineal y unidireccional que se basa en lo que parece haber sucedido en los países capitalistas de la Europa occidental y en Estados Unidos. Esta suposición parece insostenible. En primer lugar, este modelo explicativo postula la existencia de procesos estructurales similares y extrapola, es decir, universaliza, un punto de vista sobre las secuencias históricas que ocurrieron en esos países. Al describir las regularidades estructurales generales en el proceso de cambio, esos análisis centran la atención en 2 o 3 variables y aíslan muchas otras. Este tipo de enfoque es metodológicamente problemático, porque al enfatizar estas variables, el analista tiende a subestimar o a tomar como constante la complejidad estructural de los factores sociales. Es decir, al no tener debidamente en cuenta la heterogeneidad del grupo de países, este modelo se restringe a la concepción de cadenas lineales que determinan causas que van en una dirección, desde las sociedades tradicionales hacia las sociedades modernas. Además, la mayoría de los modelos explicativos de la transición epidemiológica descansan en una perspectiva eminentemente estructural para explicar el cambio de los patrones de morbi y mortalidad. Y es una perspectiva que busca formular proposiciones altamente generalizables y deterministas sobre los tipos de cambio estructural que deberían ocurrir. Sin embargo, no puede abordarse adecuadamente la variabilidad y la flexibilidad de los sistemas sociales. El tema de las reacciones diferenciales al cambio, evidenciado por los diferentes grupos y por categorías sociales de una población dada. Al enfocar ese análisis en el aspecto macroteórico de la sociedad, la perspectiva estructural pierde de vista el proceso por el cual los individuos y los grupos responden a los cambios de su entorno. Además, los estudios de transición epidemiológica no han dado el debido énfasis al examen de la intervención de las políticas estatales que se vinculan con la promoción de ciertos tipos de cambios que son estructurales y que son orgánicos. Es importante mirar los cambios en la política gubernamental porque pueden conducir tanto al, entre comillas, desarrollo de nuevos patrones de organización o pueden fortalecer esas estructuras tradicionales. En los estudios más recientes de la transición epidemiológica, los modelos desarrollados por Lerner y posteriormente por Frenk tienen algunos aspectos con premisas básicas de la transición epidemiológica que hemos revisado recién. Al examinar las condiciones de salud en América Latina, Frenk distingue el estudio de cambios en los procesos de salud y enfermedad, que definen el perfil epidemiológico de una población, el concepto de transición epidemiológica en un sentido restrictivo. Pero además agrega y observa cómo se da la respuesta socialmente organizada de tales cambios, es decir, cómo es la transición en la atención médica. Comienza a incluir en el modelo un eje central, que es observar cómo los servicios de salud responden a esos procesos de morbilidad que presentan las distintas regiones.
La premisa básica de estos autores es que los países latinoamericanos son cualitativamente diferentes de los países desarrollados y reproducen diferentes formas socioestructurales. Entonces señalan que la perspectiva lineal y unidireccional que subyace en la noción de la transición epidemiológica no se aplica para América Latina. Estos autores hacen hincapié en que las diversidades en los patrones de mortalidad y enfermedad en este continente nos llevan a un nuevo modelo de transición epidemiológica. Entonces, los autores plantean el modelo de transición en salud. Al analizar sus patrones de transición, los países de América Latina se pueden clasificar en tres grupos. Los que se encuentran en una etapa avanzada de transición dentro de una modalidad algo similar a la de los países desarrollados, como es el caso de Cuba, Costa Rica y Chile, por ejemplo. Hay otro grupo de países que se encuentran en una etapa inicial de la transición, como Haití, Bolivia y Perú. Y por otro lado, señalan países como México y Brasil que se encuentran en una etapa avanzada, pero que presentan un modelo de transición diferente. Para este tercer grupo se propone el nombre modelo polarizado extendido. ¿De qué se trata? Bueno, este modelo tiene las siguientes características. Aborda la superposición de estadios, es decir, las enfermedades infecciosas se superponen con las no infecciosas, y ambas son causas importantes de morbilidad y mortalidad, tanto absoluta como relativa. Por otro lado, en este modelo se presenta la contratransición, porque las enfermedades erradicadas o en etapas avanzadas del control resurgen y se convierten en importantes problemas de salud, como la malaria y el cólera. Otra de las características es la transición prolongada, porque se mantienen en una situación de morbimortalidad mixta, en la que se mantiene la alta incidencia de enfermedades infecciosas sin alcanzar el predominio absoluto de los procesos crónicos. Y por último, presenta la característica de la polarización epidemiológica, en la cual las tres características descritas anteriormente afectan de manera desigual a diferentes grupos sociales. Entonces, como venimos analizando desde la clase anterior, este modelo de transición de salud por lo menos nos esboza algunos matices que se presentan al interior de la región de América Latina. Sin embargo, persiste el modelo de desarrollo y se siguen priorizando los factores exógenos como agentes de cambio. Es decir, tanto la transición epidemiológica como la transición de la atención sanitaria muestran un intento de identificar modelos de transición todavía que da la impresión de que estos autores están argumentando desde un punto de vista de un modelo occidental de desarrollo. Está implícita la mirada lineal, que desde las sociedades tradicionales deberíamos avanzar a las sociedades modernas para alcanzar ese desarrollo económico de los países europeos. De esta manera, por grandes que sean las diferencias entre el enfoque de Frenk y el de los teóricos de la modernización, ambos formulan un modelo de desarrollo lineal, generalizado o centralizado, que le da prioridad al papel de los factores exógenos en la promoción del cambio y además en la determinación de las estructuras locales y regionales. ¿Qué quiere decir? Que no presentan suficiente atención a las formas en las que los grupos y los procesos locales pueden contribuir a cambiar a los patrones de desarrollo nacional. Es aquí donde nosotros, como futuros trabajadores de la salud y desde la epidemiología, debemos revisar algunas preguntas. Entonces debemos preguntarnos sobre cuáles son los factores estructurales que generan algunas modernidades y no otras modernidades. ¿Cuáles son los parámetros que hacen y definen a determinada modernidad y que algunos países alcancen esos modelos y otros países no los alcancen nunca? Entonces, ¿cómo interviene la explotación ambiental del capitalismo en la transición hacia nuevas etapas de los modelos? ¿De qué factores estructurales depende la organización de la atención sanitaria? Es decir, ¿cuáles son los múltiples factores que van a generar cambios
para que las sociedades transformen de una sociedad a otra. Aquí debemos transformar la mirada lineal del proceso de modernización, en la cual se realizaba el pasaje del país subdesarrollado al país desarrollado, y reemplazarlo por un paradigma que se viene planteando en América Latina desde la década de 1960. Este paradigma nos invita a pensar las tensiones y las desigualdades, pero ya no entre países del desarrollo y del subdesarrollo, sino entre países del centro y países de la periferia, en los que se estructuran relaciones de dependencia y de explotación, porque el modelo de acumulación capitalista se apoya en la depredación de los bienes comunes y en la expropiación de las energías de los y de las trabajadoras y trabajadores. Entonces, en el área de salud, se creía que la modernización significaba fases lineales que nos llevarían a un mundo libre ante todo de enfermedad infecciosa y más tarde, quizás, libre de enfermedad en general. Los países periféricos simplemente seguirían a los países centrales en estos pasos supuestamente fijos e inevitables. Conectando su crítica con los debates que tienen lugar en los campos de las ciencias sociales, de la economía, se expuso las relaciones de dependencia y de explotación entre el núcleo y el periférico, entre los países centrales y entre los países periféricos. Eso permitió que algunos epidemiológicos denuncien los efectos de esta creencia en los principios lineales y endocéntricos, contenida en la teoría de la transición. Y además permitió prever los daños de los efectos de la globalización y de la política neoliberal en América Latina. De esta manera se describe como un paradigma que trabaja sobre el contexto social, económico, histórico y la geopolítica de los países de la región, permite articular con modelos teóricos desde la epidemiología que nos van a permitir comprender las dinámicas de las poblaciones. De esta manera, se permitió predecir que el panorama general de la salud muestra un progreso en algunas áreas, empeora en otras áreas. Por ejemplo, donde resurgen enfermedades infecciosas o donde aparece con fuerza el aumento de la violencia. Entonces, este paradigma permitió que se elaborara una crítica dura y punzante en respuesta a la visión dominante de asociar a la modernidad a la salud con las nuevas tecnologías, que en general se concibe y se produce con complejos industriales propios y típicos de los países centrales. Al analizar la estructura de la mortalidad en los países de América Latina, no encontramos plasmada la idea de la transición epidemiológica que prometía el desarrollo, sino más bien lo que se da es un mosaico epidemiológico en el que se encuentran las viejas enfermedades infecciosas junto a las mal llamadas enfermedades de la civilización, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el cáncer, a las que se suman las consecuencias de las violencias y de las adicciones. Este mapa epidemiológico es muy complejo, no puede ser leído en términos de transición, ya que todos estos elementos no hacen más que expresar las diferencias de distintos modos de vivir y de morir en función de las condiciones de vida. Esas condiciones de vida son influenciadas de manera muy fuerte por las desigualdades sociales acumuladas por siglos y que representan el principal desafío para mejorar las condiciones de vida de los y las latinoamericanas. La tuberculosis, el paludismo, la sífilis congénita, la enfermedad de Chagas, las altas tasas de mortalidad infantil, los homicidios, los accidentes de tránsito, no son causas de faltas de conocimientos científicos, sino son causas de sociedades desiguales. La organización y estructura de los sistemas de salud en los países de América Latina presentan desarrollos, coberturas, desempeños e indicadores diferentes que se relacionan con la propia historia de cada país. Así, se encuentran muy diferentes modos de financiamiento y aseguramiento de estructuras legales y normativas, el papel del Estado, la integración de distintos actores y los sectores participantes, tanto como el sector público, la seguridad social y el sector privado, como también depende de la organización e integración de las redes asistenciales. En este contexto, tenemos que preguntarnos sobre cuál es el alcance y de qué manera se materializa
en cada país en particular el derecho a la salud. En la mayoría de los países, el sistema público alcanza la mayor cobertura nacional en cuanto a la infraestructura, personal asistencial y provisión de servicios, especialmente en el nivel primario de atención y en lugares rurales, aislados y con población de menores recursos y mayor vulnerabilidad social. La alta tecnología se radica, por lo general, en los grandes centros urbanos en manos de capitales privados. En este gráfico podemos observar las variaciones en el gasto total en salud como porcentaje del PBI, en comparación de 1995 y 2010. Cuando leemos estos datos, debemos siempre contextualizarlos con los procesos económicos, políticos y sociales que se configuran en cada uno de esos territorios. Para finalizar la clase de hoy, vamos a trabajar sobre la epidemiología, tanto como práctica como la epidemiología como praxis. Como venimos repasando, la epidemiología en América Latina, como en el resto del mundo, ha sido desarrollada con el propósito de contribuir a comprender las causas y determinantes de los fenómenos de la salud y la enfermedad en contextos específicos. Para comprender mejor los desarrollos recientes en la epidemiología de América Latina, es necesario enfatizar los dos lados de la misma moneda. Por un lado, la epidemiología como productora de conocimiento. La disciplina científica en un estado de constante agitación para reafirmar sus bases conceptuales y perfeccionar sus métodos, tal como lo estuvimos discutiendo en la clase de hoy. Y por otro lado, la epidemiología en la praxis, con su firme compromiso de contribuir a transformar la salud de la población. Entonces, este propósito que tiene la epidemiología implica la construcción de una base teórica que incluye a los procesos de salud o enfermedad de atención como parte de una organización social y como consecuencia es impensable que los cambios en la salud ocurran sin grandes cambios a nivel social. Es decir, para generar cambios en la salud necesitamos tener la mirada amplia e integral sobre los grandes cambios que necesitamos de manera estructural. Por lo tanto, junto con una necesidad a nivel conceptual de comprender la enfermedad y la salud, como parte de un proceso dialéctico que se forma en ese contexto social, y dejar de comprender a la salud de una manera aislada. Además, hay que intentar estimular un enfoque práctico que conduzca a la transformación de las situaciones existentes. Entonces, mientras que el sector de salud siga enfrentando a las desigualdades como un problema sanitario, sin que ello signifique sentirse involucrado en revisar sus propias concepciones teóricas ideológicas que a cada uno de nosotros nos ubican, como en el sector técnico, frente a ese problema, nos ubican en tanto epidemiólogos, en ese sector técnico, su acción estará destinada al fracaso y al control social. Es decir, para poder intervenir sobre las poblaciones, para poder generar cambios y mejoras en las condiciones de vida y del proceso de salud, de enfermedad, atención, es necesaria una mirada integral en la cual se ubique a cada una de las personas en su contexto político, económico, social e histórico en el que se encuentra. Esta discusión implica un cambio cultural que exige un aumento en los niveles de ciudadanía y de ampliación de derechos de la mayoría de los habitantes de América Latina, la cual trata de limitarse, llevando a la discusión los estilos de vida y los factores de riesgo, cuando lo que tenemos que poner en discusión, mantener presentes y poder ir cuestionando son los procesos sociales, políticos que generan las grandes desigualdades. En el siguiente núcleo vamos a trabajar sobre las causalidades y cómo se dan esas dicotomías en la epidemiología, en tanto la epidemiología como ciencia se ordena a partir de buscar las causas y efectos, o proponemos una epidemiología que tenga una mirada más integral sobre las grandes desigualdades sobre las que se despliegan esas causas y esos efectos.
La actividad que proponemos para esta semana requiere de que en principio tengan que leer la bibliografía obligatoria, repasar la clase de hoy y a partir de allí poder resolver esta actividad. Se propone mapear el mosaico epidemiológico de Argentina en la actualidad, es decir, registrar cuáles son las enfermedades crónicas, cuáles son las enfermedades infecciosas vigentes, tratar de identificar los matices que se presentan a lo largo de todo el territorio. Para ello, van a tener que buscar en fuentes secundarias datos que permitan completar el mosaico epidemiológico con algunos aspectos socioeconómicos. Estuvimos en el núcleo 3 hablando de fuentes secundarias en los cuales ustedes pueden buscar cuáles son esos portales en los cuales tienen datos disponibles de manera estadística, como por ejemplo el INDEC, donde allí pueden conocer datos sobre los aspectos económicos socioeconómicos que le permitirán mapear este mosaico de Argentina en la actualidad. También en el núcleo 6 trabajaron con los sistemas de vigilancia y revisamos algunas fuentes de información a partir de las cuales también pueden guiar sus búsquedas para tratar de reconstruir este mosaico. Con los datos relevados es necesario reflexionar. ¿De qué factores estructurales depende la organización de la atención sanitaria? ¿Cómo interviene la explotación ambiental del capitalismo en la transición hacia las nuevas etapas de los modelos? Una vez resuelta esta actividad, la van a exponer en el vivo que vamos a realizar el jueves 24 de septiembre. La idea es que se dinamice la palabra y que entre todos conversemos sobre el tema de la clase y que cada uno de ustedes pueda exponer las búsquedas que realizaron durante la semana. Este trabajo lo van a poder realizar en algunos grupos.